Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos todos. Me complace como pastor de la iglesia darles una cordial bienvenida, que se sientan como en casa. Tener hoy, en el comienzo de esta semana de charlas, conferencias, con el invitado que va a ser presentado en breve, es un privilegio para Vallecas. Pero es también tener en esta tarde con nosotros al pastor Jesús Calvo, presidente de la Unión de Iglesias Adventistas de España, y a su esposa Esther. Por lo tanto, yo entrego el micrófono para que ellos modelen esta tarde la actividad. Gracias, Julián. Si les parece, yo les invito como inicio para invitar a ese Dios grande, bueno y maravilloso a elevar una oración. Así que yo les daría que empecemos de pie e invoquemos. Querido Señor, te damos las gracias porque tú propicias todas las cosas en nuestra vida. Sabemos que has facilitado el tener toda esta semana de encuentros con esa temática tan sugerente, conocerte, cuán importante es. Así que pedimos desde el comienzo una bendición muy especial para cada uno de los asistentes, para el orador invitado, para cada uno, Señor, de aquellos que por problemas y en las luchas estén debatiéndose entre la fe o la no fe. Deseamos, Señor, que tú seas nuestro acompañante y puedas poner en nuestro corazón y en nuestra mente esa semilla de ilusión, de esperanza y de alegría. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros? Buenas tardes a todos. Antes de empezar con la temática de esta tarde, vamos a tener la oportunidad de escuchar una serie de intervenciones musicales. Ciego
Por sus hijos volverá.
Gracias por esos hermosos cantos. La música tiene la capacidad de llegar a las fibras más profundas del corazón. Por eso es normal que con las notas musicales pueda uno emocionarse, llorar. Vamos a hacer algo importante. Hoy se inicia todo un programa. Y vamos a hablar de alguien que en realidad merece la pena hablar de él. Porque se porta tan bien con cada uno. Unas veces nos damos cuenta, muchas veces no. Vamos a hablar de Jesús. De ese que fue hombre, que mantendrá la forma humana y que fue y sigue siendo divino. Que nos hizo en su tiempo, que vino a rescatarnos en otro momento del tiempo y sigue intercediendo para que un día tengamos el hermoso regalo de la eternidad. Cuán bien nos hace hablar de quién es Jesús y cómo es Jesús. El objetivo de un creyente es mejorar. ¿Y cuántas veces creemos que la forma de mejorar es simplemente orando? ¿Y cuántos creyentes han dejado de orar porque dicen no funciona? Le pido a Dios que me haga mejor y todavía sigo siendo malo. ¿Has pensado alguna vez cómo se transforma una vida de mala en buena? La Escritura es muy clara. La oración forma parte de esa transformación, pero no solo. Dice el salmista David que es la contemplación de la vida de Jesús la que hará que cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Y eso es lo que vamos a hacer durante toda la semana. Considerar diferentes aspectos de la vida de Jesús, nuestro ejemplo, para que enamorados de Él podamos desear imitarle, produciéndose así la transformación de nuestras vidas. Tengo la suerte y el honor de predicaros al predicador invitado. José Herminio Cortés le conocí hace ya unos cuantos años en nuestras reuniones allí en la Conferencia General en Washington. Y ahí tenemos cada año, en la reunión de los encuentros de fin de año, de vernos, de saludarnos, de abrazarnos. Y en el mes de octubre, fue en octubre, ¿no? Allí, bueno, él me dijo, yo ya lo sabía porque vuestro pastor Julián ya me lo había dicho, Jesús, que el año que viene voy a ir a España. Hombre, pues qué bien. Digo, no te preocupes, yo estaré contigo en algún día para poder acompañarte. Y ese día se ha hecho realidad. Así que muy feliz, José, estamos juntos en la tierra patria de España. Él no es español, pero sabéis que la sangre de España corrió por muchas partes del mundo y sus ascendentes sí que lo fueron. Asturianos. Él nació en Cuba, finalmente pues en su nacimiento, su formación, su crecimiento lo hace allí, hasta que en el 1970 él sale licenciado en teología como un pastor. Trabaja en Cuba hasta que viene a España en el 1988 y está 2 años, no sé si completos, 88 y 89. Y él tenía intención de quedarse en la madre patria. Pero los planes de Dios, amigos míos,
a veces mandan mucho más que nuestros gustos y nuestros deseos. Así que en el año 89 va para Estados Unidos y allí trabaja de pastor, coordinador con las iglesias hispanas. Finalmente va realizando su labor y llega a ser el secretario de la Asociación de New Jersey. Y sigue de secretario, finalmente es nombrado presidente y él está ahora en el 8º año de su presidencia. Quiere pues decir que él está en su segunda candidatura o legislatura. Y si ha sido renovado es porque Dios te ha bendecido mucho, Dios te ha ayudado mucho y ahí está sirviendo a la iglesia en lejanas tierras. Yo sé que él se siente muy feliz de estar en España y también nosotros nos sentimos dichosos. Él es un hombre preparado, formado. Él no solamente se formó en teología, él es doctor en psicología, es consejero también familiar. Así que él ha intentado, con la ayuda de Dios, pues prepararse para brindarle un mejor servicio. Y hoy está aquí con nosotros. Y lo que desea es hablarnos de alguien importante para todos. De alguien que pasa toda nuestra vida de una o de otra manera a nuestro lado para guardarnos, protegernos, dirigirnos y ayudarnos. Por eso, qué importante es que día tras día, durante los 8 días que estará con nosotros, podamos acompañarle y podamos beneficiarnos recordando quién es nuestro maestro, quién es nuestro ideal y cuál es nuestro objetivo a alcanzar. José, deseamos que Dios te bendiga mucho en esta semana que vas a estar en la iglesia de Vallecas y que esa bendición te dé una experiencia bonita para que cuando vengas o vayas a tu familia a New Jersey pueda decir qué bendición más grande de haber estado con mis hermanos españoles. Así que Dios te acompañe y dirija en todos los días. Que así sea. Muchas gracias, Jesús. Y muy buenas tardes para nuestros queridos hermanos y amigos. Me siento muy feliz de regresar a España después de 25 años. Traigo conmigo la Biblia que me regalaron en la iglesia de Alenta cuando salí para Estados Unidos. La he estado utilizando durante todos estos 25 años. Aunque tengo muchas otras Biblias, en inglés, en español, en francés, en idiomas y todo, pero esta es la Biblia regular que uso cuando predico en español. Y la he traído conmigo como testimonio de que nunca España se ha salido de mi corazón. Así que estoy muy feliz de regresar. En esta iglesia en particular la visité hace cerca de 26 años con mi esposa Celita y mis 2 niños, que en aquel entonces pues me acompañaban siempre, tocaban su violín, aquí tocaron y aquí pasamos un tiempo delicioso en la iglesia de Vallecas. Hoy estamos de regreso y hemos venido con un objetivo especial y específico. Hablar y compartir con ustedes acerca de la persona que más amo. Primero está Dios y luego mi familia y luego la iglesia. Pero Jesús, el eterno Hijo de Dios, ha sido mi amigo y compañero. Ha sido la bendición de mi vida y por eso siempre me gusta hablar acerca de Jesús. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque este día feliz ha llegado en el que puedo reunirme con este grupo de hermanos y amigos sobre los cuales he estado hablando contigo, de los que conocía y de los que estoy conociendo. Y te suplico que vengas en persona y compartas con nosotros en estas reuniones.
En tu glorioso nombre, humildemente lo imploramos. Amén. ¿De qué se trata esta jornada? Yo creo que vuestro presidente ha sido bien específico en la introducción. Gracias, Pastor Calvo, por eso. El propósito fundamental de esta reunión y de todas las que vienen durante los 8 días o noches próximas es renovar, volver a reproducir en nuestra vida la imagen de Dios. Los que estuvieron esta mañana recuerdan, hay dos fuerzas que se oponen, el bien y el mal. Es notorio. Dios representa el amor y el bien. Satanás, el enemigo de las almas, representa el mal, el odio, la desgracia. Esta mañana decíamos que la obra principal de Satanás, el enemigo de Dios, ha sido destruir la imagen de Dios en los seres creados. Sobre esto vamos a estar hablando toda esta jornada. Por eso quiero que lo recordéis bien. ¿Cuál es la obra fundamental de Satanás, el enemigo de Dios? Repitan conmigo: destruir la imagen de Dios en los seres creados. Y decíamos que lo ha hecho con mucho éxito. No más basta andar por las calles para ver cuántos seres humanos que nacieron preciosos como niños hoy son individuos destruidos. Repetimos, guiñapos de la sociedad. Andan por las calles como zombies. Hijos lindos y preciosos que nacieron para el bien, fueron degradándose, drogas, robos, crimen, prisión, muerte. Y cuánta tristeza nos da cuando eso toca a nuestra familia. Cuánta tristeza. Y esa es la obra del diablo. Quizá alguno de nosotros ha sido afectado de una manera o de otra por esas circunstancias fatales, por cadenas de circunstancias que nos han atado y que nos han desfigurado. Personas buenas que pudieran estar llenas de amor, derraman amargura y tristeza sobre su familia. Derraman cosas negativas e influencias nefastas en el medio ambiente donde se desarrollan. Y sufren y hacen sufrir. Porque la obra de Satanás es destruir la imagen de Dios en los seres creados. Y eso nos entristece. Vimos en la ventanilla del coche, decíamos el viernes, unos anuncios de niñas preciosas vendiendo sus cuerpos y anunciándolo como si fuera carne de cerdo. ¿Qué tristeza produce eso? Niñas que pudieran ser una bendición han sido destruidas. Y uno no sabe hasta dónde ha podido llegar esa influencia en cualquiera de nosotros. Pero he venido para decirles también
que la tarea principal de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a repetir porque quiero que esto se grabe bien en nuestros corazones, la idea central de estas reuniones es ayudarnos a comprender que ese Jesús de quien hablamos tiene el poder y tiene la misión de reconstruir en nosotros la perdida imagen de Dios. ¿Quién dice amén? Bueno, ese amén está diabético, un amén más poderoso. Como les digo, vamos a tener segunda oportunidad. La tarea de Satanás es destruir la imagen de Dios en los seres creados. Bueno, eso no amén. Ahí no. Pero ahora prepárense que ahora sí viene. Pero la tarea de Jesucristo es restituir en los seres creados la perdida imagen de Dios. Amén. Ahora ese amén sí está saludable. ¿Y por qué quiero que entendamos esto? ¿Por qué quiero que lo repitamos tanto? Porque yo sé que tú tienes un amigo. ¿Me escuchas? Tienes un amigo, un familiar, un hijo o una hija, un compañero de trabajo, o quizás tú mismo, tú misma, que has sentido en tu vida la garra cruel del pecado y de la maldad, que has sufrido en tu vida la desgracia del abuso, abuso físico, abuso mental, abuso sexual, una violación. Y Jesucristo es el único que tiene el poder y es el único que tiene el amor para restituirte a ti, a tu hijo, a tu hija, a tu amiga, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a la persona que te encuentras en el metro y que te habla que ha sufrido. La mano lacerada de nuestro Señor Jesucristo se extiende para tocar, levantar y remodelar y sanar. El único que te puede curar las angustias y las heridas causadas por el pecado y por el enemigo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Me gustó ese amén, no está diabético, ese está bien. Porque así confirmamos que estamos de acuerdo en lo que estamos hablando. Nuestro Señor Jesucristo se extiende a través del abismo para tocar tu vida y para tocar la vida de tus amigos. Por eso quiero que esta semana los traigas acá. Vamos a trabajar para ellos. Para ti que estás aquí esta noche y para la persona que vas a traer mañana para recibir también la bendición. Yo sé que todos conocemos de Jesús. Todos hemos oído hablar de Jesús. Pero a través de esta jornada me gustaría que más que conocer acerca de Jesús, llegáramos a tener un vínculo personal, un vínculo íntimo con Él. Para que su poder, proyectado en nuestro deficiente cuerpo humano y en nuestro cerebro humano, pueda realizar la transformación que necesitamos. Como psicólogo, nunca he practicado el hipnotismo. Lo tenemos que estudiar, es parte de la carrera. Pero no lo hago porque creo concienzudamente que nunca la mente de un ser humano debe colocarse bajo el control de otra mente humana. No es correcto. Pero sí creo firmemente que cuando la mente humana abre sus canales a Dios y a través del poder del Espíritu Santo Jesús entra en la vida del ser humano, comienza la transformación. No un barniz, no una apariencia, sino una transformación interior
que hace del ser humano una persona mejor. Cuando entendemos esto, y cuando entendemos el perdón, y vamos a estar hablando de esto también, porque Dios inventó el perdón, creó el perdón para traer sanidad. Y los que entienden el perdón no necesita tanto medicamento ni tanta psicoterapia, porque entienden la grandeza de ese Dios que restaura la perdida imagen en ti, en mí, en tus hijos, en mis hijos, en tus amigos y en mis amigos. Él puede cambiar todo. Y lo que les estoy diciendo, lo voy a basar siempre en la Escritura. Así que espero que cuando vengan, los que tienen Biblias traigan sus Biblias, y los que no tienen Biblias, vamos a tratar de alguna manera que podamos conseguirle, porque vamos a estar estudiando de la palabra de Dios. Hoy vamos a abrir la Escritura en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer del versículo 1 en lo adelante. Vamos a estudiar de la palabra de Dios. Hay una historia muy tierna y muy poderosa que nos va a ejemplificar lo que deseo compartir con ustedes en esta hora. Dice el versículo 1: y después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas, Jesús había acabado de sanar a la hija de un noble, había hecho varios milagros en diferentes lugares en su recorrido en Judea, y llegó para subir a Jerusalén porque había una fiesta. La fiesta, según los teólogos, fue la fiesta de la Pascua, una de las grandes fiestas judías. Y dice el texto que Jesús subió para asistir ¿a qué? A la fiesta. ¿Qué les dice este versículo acerca de Jesús? Vamos a conocerle. Pues vamos a ver qué dice ese texto acerca de Jesús. A ver, ¿quién es el primero que piensa? Jesús era sociable. Correcta respuesta. A Jesús le gustaban las fiestas. Alguien me dijo una vez, vaya majo que Jesús era español, porque a los españoles les gustan las fiestas. Y yo sé que sí. Yo crecí en un hogar asturiano y allí las fiestas eran importantes, todas las fiestas. Jesús era sociable. Jesús le gustaban las fiestas. Algunas personas no entienden a Jesús. A Jesús lo pintan los artistas de diversas maneras. Y lo pintan mal. Algunos piensan en Jesús como un policía que te está vigilando para condenarte y para echarte fuera. Y otros lo pintan como demasiado débil, casi afeminado. Cuando Jesús es todo lo contrario, un Dios poderoso pero lleno de amor. El negocio de Jesús es la gente. ¿Me hago claro? Por eso Él fue a Jerusalén, para relacionarse con la gente. Porque Él fue el creador de la gente. Juan lo dice en el capítulo 1 y versículo 1, y lo vamos a estudiar mañana. Él fue el creador de los seres humanos, y lo que le interesa a Él son los seres humanos. A Dios no le interesan las catedrales suntuosas. Le gusta tener iglesias hermosas para que vengamos a adorarle. A Él no le interesan los palacios de gobierno. A Él no le interesan las superestructuras. A Él simplemente le interesas tú. Y le intereso yo. Él se preocupa por ti. Cuando te sientas abandonado o abandonada, desesperado, ¿por qué estoy así? Estoy solo. Recuerda que no estás solo. Porque tú eres el tesoro más grande de Dios. Tú eres el tesoro de Jesús. Y cuando tú sufres, su corazón sufre contigo.
Y cuando caes en pecado, sus lágrimas se juntan con las tuyas. Cuando sufres por tu hijo o por tu hija descaminada o descaminado, o cuando sufres, querido joven, por tu padre o por tu madre descaminado, porque siempre cuando hablamos le echamos la culpa a los jóvenes. Oremos por los jóvenes que son locos. ¿No han oído ustedes, muchachos? Oremos por los jóvenes que están locos. Y yo me vuelvo atrás y digo, pero yo conozco tantos viejos locos también, que los jóvenes tienen que orar por nuestros viejos locos. Y nuestros viejos tienen que orar por nuestros jóvenes. Porque cualquiera hace locuras. Pero Jesucristo lo cura todo con el poder de su sangre. Aquí no hay viejos, recuerden. Decíamos esta mañana que los que hay aquí tenemos juventud acumulada. Así que todos somos jóvenes, nada de viejos. Pero lo necesario para nosotros es entender que no importa nuestra edad, que no importa nuestra ascendencia, Él está ahí para sanarnos y para curarnos y para levantarnos. ¿Qué dicen ustedes? Dice el versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda. Estuve allí en el mes de diciembre con un grupo de mis pastores de la asociación de Nueva Jersey, ¿verdad? New Jersey. Y estuvimos visitando estos lugares. Interesante entender cuál es el significado de la palabra Betesda en el idioma original. Betesda, y noten que aquí hay una paradoja terrible, significa en el lenguaje original casa de misericordia. Bet significa casa y Tesda misericordia. Así que cuando alguien le pregunte qué significa Betesda, ¿qué ustedes le dirán? Casa de misericordia. Ya veo que somos buenos alumnos, buenos estudiantes. Casa de misericordia, Betesda. Pero vayamos al versículo 3 que nos dice que Betesda era todo lo contrario a lo que significa su nombre. En él yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Recuerden eso, no lo olviden. Así que Betesda era un estanque relativamente pequeño. El lugar que yo pienso y que piensan los arqueólogos que fue exactamente Betesda no es mucho mayor que de ahí de esa columna hasta acá y al ancho. Había 5 pórticos. Pero estaba lleno ¿de qué? Enfermos. Y cuando hay enfermos, hay dolor. Y cuando hay dolor, la gente ¿qué? Se queja. ¿Han tenido ustedes un enfermito en casa algún día? A veces un solo enfermo, pues, cambia toda la dinámica de la familia. Yo recuerdo, mi padre era un asturiano saludable, pero de vez en vez agarraba un resfrío. Y cuando agarraba un resfrío se untaba de esas pomadas mentoladas. Cuando yo llegaba de la escuela y abría la puerta de casa y olía ese olor, qué feo huele. Esas pomadas mentoladas, yo decía, ya papá tiene resfriado. Y eso es un resfriado con una pomada mentolada. Pero ahora perdónenme que sea un poquito descriptivo. Yo padezco de esos males para poder ayudarme a entender lo que estoy estudiando. Lo describo profundamente. No leo la escritura con el ventilador encendido como algunos. Abren la Biblia y las hojas pasan. Me gusta detenerme en el significado, en el sentido de la palabra. Y aquí entendemos en este texto claramente que había enfermos. Dice aquí, ciegos. ¿Cuál es el problema de los cieguitos? No pueden ver.
Claro, después vamos a hablar en estos días de otros que son más ciegos que los que no pueden ver, aunque tengan la vista en los dos ojos. Y hay ciegos que ven, aunque no tengan vista. Dios los bendiga. Pero había cojos. ¿Cuál es el problema de los cojos? No, sí pueden andar, lo único es que cojean. Por eso el cojito ayudaba al ciego, ¿no? Pero ahora sí vienen los que no pueden andar. Había paralíticos. Los paralíticos tienen diferentes categorías. Pueden ser parapléjicos. Algunos de ellos pueden mover parcialmente el cuerpo. Otros no pueden mover nada. Hay cuadraplégicos. Mueven sus ojitos. Y allí había de este tipo de gente. ¿Se imaginan ustedes qué pasaba con estos inválidos, parapléjicos, cuadraplégicos y cualquier tipo de enfermedad que padecieran? Ahora vamos a ser descriptivos. Betesda, llamada Casa de Misericordia, era un lugar donde se oían lamentos y gritos de dolor. Y cuando estos enfermitos hacían lo que todos los seres humanos tienen que hacer por necesidad, ¿a qué olía Betesda? Por supuesto que no a mentol, no a pomada mentolada. Era horrible el hedor. Horrible el hedor que se levantaba en Betesda. Casa de Misericordia, pero estos pobres individuos estaban allí prácticamente abandonados, porque nadie se acercaba para atenderlos y limpiarlos. Unos a otros quizás se apoyaban y todos esperaban el movimiento del agua. Pero ese movimiento del agua era ficticio. En el original, el versículo 4 no está en las escrituras. Yo tenía un problema teológico con esto. Teólogos aquí presentes, sé que tengo varios teólogos aquí presentes. Yo tenía un problema teológico porque yo decía, ¿cómo es posible que Dios enviara un ángel? Dice el versículo 4, que no está en el original, que descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La tecnología en acción. Cuida que no suene más, por favor. De manera que el problema teológico que yo confrontaba con este pasaje era: ¿cómo es posible, Señor, que tú mandaras un ángel desde el cielo para revolver las aguas del estanque y que solamente uno se sanara? Dice la Escritura que Jesús pasaba por las aldeas. Y cuando Jesús pasaba, la sanidad llegaba a todos. Milagros tras milagros. Pero imagínense ustedes en el estanque. Había de tiempo en tiempo, cuando el agua subía en Siloé y el manto acuífero se alimentaba, había burbujas en el estanque. Y ellos les hacía pensar que esto era un milagro de Dios. Pero la tradición es la que decía que este estanque se revolvía. Era solamente la comunicación del manto acuífero subterráneo que hacía que hubiera burbujas allí en este estanque de Betesda. Y cuando se movía el agua, el pobre parapléjico miraba para todos lados, pero no había quien lo tirara al agua. Y lo vamos a mirar después. Los cieguitos pues trataban de buscar, pero no veían. Y los cojitos trataban de acercarse, pero yo me aseguro que el más sano era el que se saltaba ¡prum! Al agua. ¡Milagro, me sané! Pero el sinvergüenza era el mejor que estaba, el más fuerte, por eso es que se saltaba al agua.
Pero los verdaderamente necesitados seguían sufriendo allí en Bethesda, llorando amargamente. Pestilente lugar que más bien que casa de misericordia pudiéramos llamarlo casa de dolor, de falsas esperanzas. Había un hombre allí 38 años esperando. Fíjese usted qué clase de esperanza tan perdida. Y en 38 años no consiguió que alguien lo tirara al agua. Y yo digo, gracias que no te tiraron al agua, si no te hubieras ahogado. Porque no había tal poder en el agua. Para peor desgracia, Bethesda era un lugar de discriminación. No sé si usted se ha sentido discriminado alguna vez. Pero los judíos discriminaban sobre las personas enfermas. No se atrevían a tocarlos. Si tocaban, quedaban contaminados y eran inmundos hasta las 6 de la tarde. Y nadie quería contaminarse. Ni siquiera levitas y sacerdotes. Ellos no tocaban a los enfermos así. Tenía que ser una gente muy cercana. Por eso me imagino que los diáconos y las diaconisas de Jerusalén no iban allí al estanque, aunque estaba cerca. Los levitas no se atrevían. Así que estos pobres estaban discriminados. Y el problema de la discriminación es serio. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ustedes conocen la historia, hemos tenido mucho tiempo de discriminación. Eso está cambiando, a Dios gracias. Pero el mayor problema que tenemos en los Estados Unidos es que los blancos se creen que son mejor que los negros. ¿Sabían eso? Pero cuando tú visitas a los negros en los lugares de los negros estudiados y todo, esos negros se creen mejor que los blancos. Así que tenemos un problema aquí que es de 3 vías, no de 2 vías, de 3 vías. Los grupos mayoritarios son los blancos, los negros y los hispanos. Entonces, los blancos se creen mejor que los negros se creen mejor que los blancos y los hispanos somos mejor que los dos. He ahí el problema de la discriminación. ¿Cómo arreglamos eso, señor presidente? El único que puede curar la discriminación es Jesús. El único. Yo tenía una hermana en la iglesia que cuando un hermano se enfermaba, yo creo que aquí no haya ninguno de esos, Pastor Julián, pero por si acaso hay alguno, ahí le va, porque hemos venido a traer sanidad, ¿no? Cuando se enfermaba alguien, la hermanita me llamaba por teléfono, Pastor Cortés, ¿ya sabe usted que el hermano fulano de tal está enfermo? Oh sí, mi hermana, acabo de visitarlo. No. ¿Ya usted sabe por qué está enfermo? Averigüe. Porque la enfermedad viene por causa del pecado. Mira a ver qué ha hecho ese hombre. Y yo le explicaba, mira hermana querida, la enfermedad viene por causa del pecado, pero no quiere decir que la persona se enfermó porque haya cometido determinado pecado. Todos nos enfermamos por causa del pecado. La enfermedad es una causa del pecado. No, pastor, averigüe. Y cuando me veía en la iglesia apuntaba con su dedito. Ella tenía un dedito largo y siempre apuntaba. Luego pasaba el tiempo, se enfermaba otro hermano o una hermana. Mire, se enteró que la hermana tal está enferma. Ella siempre me llamaba para darme las quejas y para decirme lo que debía hacer. Alguna cosa hizo esa fulana. Vaya y averigüe, que dígale lo que le hizo, lo que está haciendo. Hermana, yo le repetía, somos todos enfermos por culpa del pecado. No quiere decir que... Pero ella insistía, no, algo hizo. Y así, hermano, me tuvo meses siempre acusando a los hermanos de alguna enfermedad. Pero un día... Ya ustedes saben qué pasó. A ver, díganlo, ¿qué pasó? Se enfermó la doña. Y yo no soy malo, pero a veces soy peor. Así que agarré mi carro, mi coche, y salí para allá. Me senté al lado de su cama. Ay, pastor, qué bueno que vino a visitarme. Me siento muy malita. Yo sé que estás enfermita y vengo a darte el amor y a orar por ti. Pero antes de orar, dime, ¿qué has hecho?
Ay, 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 dice, no, pastor, yo no he hecho nada. Usted siempre me ha repetido que todos nos enfermamos por causa del pecado, pero no he hecho nada en particular. Repítemelo otra vez. Y la hice repetirlo 3 o 4 veces. Se sanó. Nunca más me llamó para acusar a nadie. Hermanos queridos, cuídense de acusar a sus hermanos. Porque hay gente que le crece tanto el dedo. A Pinocho, ¿saben la historia de los niños de Pinocho? Cada vez que decía mentira, ¿qué pasaba con Pinocho? Le crecía la nariz. Pero los juzgadores y criticones en la iglesia no les crece la nariz, les crece el dedo de tanto apuntar. Y tanto les crece el dedo, les crece, que finalmente se salen de la iglesia porque ya el dedo y ellos no caben dentro de la iglesia. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos. Pero si hay alguno, ahí les dejo la pastillita. Esa es directa de Jesús. Betesda era un lugar de discriminación. Estaban enfermos y los consideraban inferiores. Nunca consideres inferior al enfermo, al pobre, al mendigo. Porque Jesucristo tuvo compasión de las multitudes. Y nosotros debemos tener compasión. El versículo 5 nos trae ya de plano a la acción. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí yo me encontré con otro problema serio. Jesús, ¿qué pregunta? No tengan miedo, hermanos queridos, de hablar con Jesús. ¿Saben? Jesús le gusta que tú hables con Él en oración. Por eso yo oro. Ya mañana voy a empezar a orar por ustedes temprano en la mañana, se los prometí. Ya se me fue el jet lag, así que ya me puedo despertar temprano y orar normalmente. Y yo hablo con Jesús de una manera muy personal. Tú puedes hacerlo también. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué cosa es orar? Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y a un amigo no le dice lo que siente. Así que yo, cuando estudiaba este pasaje, yo le dije, Jesús, pero qué pregunta tan tonta tú le hiciste al pobre paralítico. ¿Cómo tú, Dios inteligente, le hace una pregunta tan tonta? A un hombre que está allá en una cama, a un camastro podrido, sucio, paralítico por 38 años, le pregunta, ¿quieres ser sano? Es como preguntarle a uno de nuestros jóvenes, ¿quieres un coche? ¿Quieres un Ferrari Testarossa? ¿Qué van a decir? ¿Qué dicen los muchachos si le ofrecen eso? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Claro que sí. Jesús, ¿por qué le haces esa pregunta al mendigo? Digo, al pobre paralítico. ¿Por qué le haces esa pregunta? Y él me dijo, yo no hago nunca preguntas tontas, Pastor Cortés. Tú sí. Tu pregunta es tonta, la mía no fue tonta. ¿Sabe por qué? Yo le pregunté, porque la sanidad y la salvación yo no se la impongo a nadie. ¿Qué dimensión? Si tú necesitas algo de Dios, Él te lo da. La salvación eterna, la vida eterna, la sanidad, Él te la da. Pero Él no te va a obligar, Él no va a venir a decirte, ahora tú te vas a salvar porque yo te obligo a salvarte. Y tú vas a aceptarme como tu salvador porque yo me impongo. ¿Saben ustedes? Él no necesitaría decirlo. Dios tiene poder para trabajar con nuestras mentes como si fueran computadoras y todo lo que tiene que hacer es programarnos y decir, ahora tú vas a ser santo y perfecto y vas a ser bueno y no vas a hacer lo malo porque yo soy Dios y te mando a hacer lo bueno. Pero Dios no haría eso. Porque perderíamos lo que más vale, que es nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Dios nos ha hecho seres humanos con libertad, con libre albedrío, y no quiere que lo obedezcamos a la fuerza. Sería muy fácil para Él. Sería muy fácil para Él decirnos, obedece, sé bueno, sé perfecto, no más droga, no prostitución, no maldad, no pecado, nada.
no ruindad, no mal carácter, no amargura, no caras largas. Pero Él quiere que lo hagamos por amor y no por imposición. Porque la libertad es el legado más sagrado que Dios le ha dado a los seres humanos. Por eso me da tanta lástima y tanta tristeza cuando leo las historias de los esclavos, sin voluntad propia, obligados, maltratados, azotados. Dios no quiere esclavos. Él no quiere esclavos. Como dijera el poeta, si ves que el esclavo duerme, por favor no le despiertes. Puede ser que esté soñando que está libre. ¿Lo agarraron? Los sueños de libertad. Dios nos ha creado libres. Él no quiere tener esclavos. Y eso es importante que lo recuerden durante toda esta semana. Él quiere que nuestra libertad sea bien usada. Hombres y mujeres libres en Dios. ¡Qué linda es la libertad! Los que nunca fueron esclavos ni estuvieron presos no pueden reconocer totalmente el valor de la libertad. La libertad es lo más precioso. Por eso Dios no nos obliga. Algunos se van a perder porque quieren perderse. Pero Dios nos ofrece la libertad. Por eso me dijo el Señor en oración, yo con la Biblia abierta, hablando con Él en oración. Recuerden, no es que yo tenga una línea directa, nada de eso. No son conceptos espiritistas. Es concepto bíblico de oración hablando con Dios. Y cuando usted habla con Dios, Él le escucha. Y cuando Dios le habla a usted a través de la palabra, usted escucha a Dios. Él nunca obligó. Por eso se acercó al hombre que tenía 38 años paralítico. No voy a preguntar quién tiene 38 años aquí, porque especialmente a las damas no les gusta decir. Pero 38 años es una vida. Una vida. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el Señor le responde al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, ya otro antes que yo entró. El hombre no agarraba la idea. Aquí tenemos por lo menos un mexicano. Tenemos un mexicano que yo sepa aquí. El hombre no agarraba la onda. Dicen en México, no agarraba la onda. ¿Quieres ser sano? Y él se pone a dar explicaciones. Señor, no tengo quien me meta en el agua. Pero Jesús, viendo su inocencia, le dice, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Qué momento glorioso en la historia del Evangelio, cuando el poder de Jesucristo se manifiesta de una manera tan notoria. Y quiero que quede bien claro esto en este momento. Lo quiero hacer bien impactante para que no se nos olvide, porque esto va a ser una herramienta que vamos a usar durante toda la semana. El hombre está paralítico ¿por cuántos años? Jesús le pregunta ¿qué? ¿Y qué le responde el hombre? No tengo quien me meta en el agua. Y ahora Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Y cuando la voz de Jesús penetra por los oídos del paralítico, todas las neuronas se ponen en función, todos los axones o cilindros ejes se conectan
Y aquellos nervios que estaban muertos mandan mensajes a los tendones que estaban secos como alambres de tendidos eléctricos en carretera abandonada por años. Y cuando la voz de Jesús entra en el paralítico engarrotado, levántate y anda, el paralítico responde a la voz de Dios y salta. He sido curado. Cuando la voz de Jesús entra por tus oídos, vía de comunicación con Dios, la palabra de Dios entra en tu mente y el mensaje llega a todo tu cuerpo y tú eres sanado, igual que el paralítico lo fue, de cualquier enfermedad que hayas tenido, física, mental o espiritual. Ese amén está diabético. Dígame uno bueno, segunda oportunidad. Cuando el poder de Jesús entra por tus oídos, como la corriente divina eléctrica llega a tu cuerpo, eres sanado de cualquier mal que tengas. Porque ese Jesús, glorioso Salvador, qué grande Jesús, qué poderoso Jesús. Y Jesús, aunque murió en la cruz, está vivo porque resucitó y está ahí para ti y para mí. Aquel día, por primera vez en la historia, Bethesda vino a ser casa de misericordia. Vamos a repetirlo juntos. Aquel día, por primera vez, Bethesda vino a ser. ¿Saben por qué? Porque Jesús entró. Cuando Jesús no está, hay odio, hay disensión, hay desprecio, hay discriminación, hay amargura, hay narices largas. Pero cuando Jesús entra, entra el amor. Cuando Jesús entra, entra la compasión y entra la sanidad. Amigos míos, deje que Jesús entre. Deja que Jesús entre en tu vida. Yo sé que tú conoces de Jesús. Yo sé que has oído hablar de Jesús. Yo sé que has leído de Jesús. Quizás has leído biografías enteras de Jesús, además de la Biblia. Pero una cosa es saber que existe y otra cosa es conocerle personalmente y probar estar en comunión con Él. ¿Cuál es el significado de Bethesda en la lengua original? Casa de misericordia. Y yo tengo una pregunta para ti en esta noche. No puedo terminar sin decir esto. ¿Es tu casa una casa de misericordia? No me contestes. Hice una pregunta similar en una campaña en México. Y dije, ¿es tu casa casa de misericordia? Y un señor que estaba así en la primera fila dijo, Y yo pregunté, me di cuenta, ¿cuál fue la última vez que peleaste con tu esposa? Y me dijo, sinceramente, estaba ahí para mí, dice, cuando venía para acá para la reunión, peleé con ella en el coche. Y la señora dice, pero se la pasa peleando todo el tiempo. Aquí está mi pregunta. ¿Es tu casa casa de misericordia? ¿O es casa de peleas, de malos tratos y de abuso? Ahora viene el psicólogo en acción. ¿Qué cosa es el abuso? ¿Qué es el abuso? El uso de la fuerza física, mental, psicológica sobre una persona más débil. Cuando usted utiliza su superioridad mental sobre una persona más débil, usted es un abusador. Dios no quiere que haya abusadores
que abusen psicológicamente de su familia. ¿Estamos? Aquí viene. Perdónenme si les... No me perdonen nada. Si les voy a pedir perdón, no se los digo. ¿Quieren que hable o que no diga? ¿Me dan permiso? ¿Sí o no? A favor la mano derecha, que hable. En contra la mano izquierda, para mandar a cortársela. No, estamos libres aquí. Pero yo voy a hablarles a ustedes de corazón a corazón. Una de las cosas que más daño está haciendo en esta sociedad es el abuso. Abusamos de nuestra pareja psicológicamente. Se abusa de personas sexualmente. Se abusa de los niños. Se abusa de los ancianos. Y en esta jornada vamos a condenar seriamente eso. Y yo oro a Dios que los que vienen aquí nunca más abusen a nadie. Que los esposos no abusen a las esposas. Nada más que oír las esposas. Que los esposos no abusen a las esposas. Y que las esposas no abusen a los esposos. Mira, nada más que oír ahora los esposos. Pues tenemos que trabajar en esto, señor presidente. Tenemos que trabajar en esto. ¿Por qué se abusa de los niños? A ver si alguno me da respuesta. ¿Por qué es tan común el abuso infantil? Cada uno tiene su opinión, está muy buena. La realidad es que se abusa de los niños porque son débiles, porque son pequeños. Yo vi un padre dándole moquetazos a su hijo y le dije, ¿por qué lo haces? Porque este maldito se porta. No digas eso de tu hijo. Tú le pegas porque ese niño es pequeño. Si tuviera 8 pies y 300 libras, hiciera lo mismo, tú no lo tocabas. ¿Estamos? Pero como es pequeño, no se puede defender, pues golpe con el niño. Los golpes no enseñan al niño. Disciplina no es castigo. ¿Estamos claros? En una casa donde se abusa de los niños, no es una casa de misericordia. ¿Me hago claro? ¿Están de acuerdo conmigo? Menos mal que todos contestaron, porque si no algún abusador hay. No se abusa de los niños. Ni física, ni mental, ni sexual. Es un crimen, es ilegal y es un pecado a la vista de Dios. ¿Cuántos niños y niñas abusadas sufren? Yo he tenido que tratar casos de niñas abusadas. Muchas de ellas por causa de incesto. ¿Cómo sufre una niña violada y abusada por un tío, por la tía, por el esposo de la tía? Y luego le echan la culpa. Los abusadores culpan a la víctima. Siempre tienen el arte de culpar a la víctima. Pero Dios pone la culpa donde corresponde. Y los abusadores pagarán a la vista de Dios. A veces pagan también a la sociedad. Porque los abusadores deben estar donde les corresponde, detrás de las rejas, para que no puedan abusar a nadie. Pero aún después de eso, no se olviden, Dios también ama al abusador y quiere rescatarlo de su maldad. Así que si hay algún abusador aquí esta noche, no salga aquí desesperado pensando que está perdido. Cristo lo quiere transformar también a usted. Y lo va a ayudar. Venga. Y si conoce a alguno, tráigalo, porque vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando de esto. No queremos que haya abusadores. Nada de abuso, ni sexual, ni físico. No abuse de su esposa. Algunos piensan, no, es mi mujer y hago con ella lo que yo quiera. No, señor. En las relaciones sexuales tiene que estar mutuo acuerdo. Si usted la obliga, usted está abusando de ella. Convénzala, enamórela. Mándale unas florecitas, una caja de bombones. Háblele bonito, pero no piense que usted es el amo de la casa y que tiene que llegar a hacer lo que usted quiera. Eso no está bien, hermano. No haga eso. Pero esposa, no abuse tampoco de su marido. Yo estaba ayudando a una pareja
Como pastor yo nunca le cobro a nadie mis servicios, sino que yo tenía una oficina en el aposento alto de mi iglesia y los domingos yo atendía a las personas con necesidades, los que no tenían seguro médico para pagar otro psicólogo, yo los recibía gratis. Ya no lo puedo hacer. Hace años como presidente de la iglesia no tengo tiempo para hacerlo. Siempre alguno viene a verme. Pero era la 1:30 de la mañana y sonó el teléfono, así como está sonando ese teléfono insistentemente. Sonó el teléfono. Y agarro el teléfono y oigo el vozarrón de aquel hombre. El hombre era un americano de 6 pies y medio, grandísimo. Yo tenía que mirarlo así. Y su esposa era una señora pequeñita. Esas parejas, ustedes saben que el hombre es alto, largo y la esposa es pequeñita, apenas 5 pies, 2 pulgadas más o menos. Y el vozarrón del hombre me dice: doctor, necesito rápidamente ayuda. Tenemos aquí un caso de abuso físico en mi familia. Yo mirándola a él y a la esposa, digo, este es un sinvergüenza. Así que le digo en inglés: you jerk are abusing your wife. Tú bestia, estás abusando a tu esposa. Tan grande que está, dice, no soy yo, es ella la que me va a matar si usted no viene. Me está dando con el sartén y me va a matar. Así que a veces las mujeres también saben abusar. Tenía otra que castigaba a su marido, no le daba sus relaciones que le correspondían, porque él no había limpiado las hojas de otoño del patio. No usen el arma esa, hermanas. Señoras, no hagan eso. Eso es un abuso. Es un abuso. Trátense con amor y con mutuo respeto. Que no haya abuso ni mental, ni físico, ni sexual. Y termino con una parte muy sensible, este aspecto. El abuso de los ancianos. ¿Por qué se abusa tanto de los viejecitos? Eso ha crecido tanto en nuestra sociedad moderna que da dolor y, por qué no decirlo, pena y asco. Pero ya el abuelito no está fuerte, la abuelita no está fuerte, ya no gana tanto como antes para contribuir a la familia. Y si no tiene la suerte de que la manden a un buen hogar de ancianos, está en casa y los maltratos llueven. ¿Por qué? Yo les suplico en el nombre de Dios, traten bien a los abuelitos. Quizá porque ya yo soy un abuelito ahorita. Cuiden de los viejecitos. Dios nos ha dado nuestros niños y nuestros viejecitos para que los amemos y los cuidemos. Ya les dije esta mañana que mi abuelo Pedro Cortés era un asturiano de eso de pelo en pecho. Y él siempre tenía una historia para todo. Y un día me dijo, siéntate que te voy a hacer una historia. A mí me encantaba que mi abuelo me hiciera historias. Por eso yo le hago historias a mis nietos también. Y él me hace una historia, dice, esta era una casa donde un matrimonio tuvieron un único hijo. Pero pasado el tiempo el hijo se hizo un hombre, pero la mamá murió. Y se quedó solito el abuelito con su hijo que se había casado con una muchacha muy bella de Madrid. Así que aquí están las madrileñas. El asturiano se casa con la madrileña. Una muchacha de mucho dinero. Tenían una casa preciosa. Él también era un buen y eficiente empresario. Le iba muy bien. Así que tenían una casa bella y el abuelo vino a vivir. Pero el abuelito, a medida que envejecía, empezó a sufrir de temblores en sus manitos. ¿Saben? A veces el Parkinson disease, enfermedad de Parkinson. Y cuando la muchacha ponía sus mesas de manteles blancos, lindos, y ponían la fabada, la sabrosa fabada asturiana, el que no la ha probado ha perdido la mitad de su vida. Pues el pobre abuelito botaba la fabada en el mantel. Y la muchacha le dijo a su esposo, no señor, el abuelo está arruinando toda la cena, ensucia todos los manteles, ya no resisto más, vamos a ponerle una mesa allá detrás en el patio posterior
Y cuando nosotros comamos, le servimos allí a él y que el abuelo coma. Le vamos a dar mucha comida, pero que no manche más la mesa de la familia. Dicho y hecho, pusieron una mesa afuera, en el porche de atrás, y cuando ellos terminaban de comer, ella le traía todas las comidas que sobraban al abuelito, y el abuelito comía allá afuera, en una mesa sin mantel, para que no manchara el mantel. Era lógico, ¿verdad? Muy lógico, ¿cierto? Una mesa pelada. Así que el viejito se tomaba su sopa y comía entre lágrimas y sollozos, mientras oía a su nietecito de 5 años reírse en la mesa con sus padres. Él estaba afuera, abandonado. Pasaron meses y el viejecito seguía enflaqueciendo y sufriendo. Se sentía solito y discriminado. Un día, el niñito se fijó que su abuelito le servía no en los platos blancos lindos de la vajilla de la casa, sino en un plato viejo de barro. De todas maneras, el viejo comía afuera, pues en un plato de barro le servían. ¿Recuerdan esos platos antiguos de barro? Los jóvenes no recuerdan eso, pero eran unos platos que hacían de barro así. Pero un día estaba lloviendo en la hora de la tarde y el niñito se escapó. 5 años, ¿saben ustedes cómo son los niños de 5 años? Traviesos. Y estaba allá afuera en el jardín, allí con un palito jugando en el fango. Y el papá llega para el coche y se encuentra que su hijo está jugando en el barro. Dice, ¿qué estás haciendo, chaval? Si tu madre te ve, te va a pelear. Dice, papá, no te enojes conmigo. Yo estoy aquí preparando tu plato de barro porque ya te estás poniendo viejo. Ese fue el último día que el abuelito comió afuera. Recuerda, si maltratas a tus viejitos, alguien está preparando tu plato de barro también. Hoy, en este primer día de la fiesta, quiero decirles, Jesucristo quiere que nosotros aprendamos y que dejemos que su voz, que resuena a través de la eternidad, llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y nos transforme. Él quiere que tu hogar sea un Betesda, una casa de misericordia. Él quiere que tu iglesia sea una casa de misericordia. Y Él quiere que tu vida sea una vida de misericordia. Así que yo siempre me gusta invitar para hacer una decisión cuando hago mi charla. Yo he aprendido que si uno escucha y no decide, no avanzó nada. Yo tengo una familia preciosa y todo comenzó cuando mi esposa me preguntó, ¿te quieres casar conmigo? No. Cuando yo le pregunté a ella, ¿te quieres casar conmigo? Y recuerdo todavía sus dulces ojos color de miel. Me miró, ella tiene la sonrisa más linda del mundo. Y me dijo, ¿qué te voy a contestar? Tú sabes que yo te amo. ¡Wow! Eso estuvo lindo. Llevo 43 años casado con ella y me parece un día. Ella debe ser la que está sonando el teléfono. Así que yo la llamo cuando salga. Si no hubiera hecho una decisión, nunca nos hubiéramos casado. ¿Está claro? Así que yo en esta noche te quiero preguntar así, directamente. ¿Tú quisieras que tu hogar, la casa donde tú vives, sea verdaderamente una casa de misericordia? ¿Lo quieres? Si tú quieres eso, yo quisiera que te pusieras de pie. Porque yo voy a orar contigo y por ti esta noche para que Dios bendiga tu casa, para que sea una casa de misericordia. Que Dios cuide a ese marido sin vergüenza para que se porte bien. Que Dios bendiga a esa esposa. Recuerda, a la esposa le gustan las flores y los bombones de chocolate. Y mujer, si tu marido no tiene corazón, por lo menos recuerda que tiene estómago. Hazle buena comida y verás que te lo ganas. Pero pórtense bien el uno con el otro. Así que estamos de pie porque queremos que nuestra casa sea ¿qué? Casa de misericordia. Ahora voy a preguntar algo más profundo. Si quieres que tu iglesia
sea una casa de misericordia. ¿Cuántos quieren que la iglesia donde asiste sea una casa de misericordia? Levanta la mano derecha, la derecha, para que tu iglesia sea una casa de misericordia. Déjala abierta, déjala levantada, no te canses, que es muy rápido. Tu iglesia es una casa de misericordia. Y si quieres que tu vida sea una casa de misericordia, levanta la otra mano. Ya no tenemos más manos que levantar. Así que ahora les invito a levantar nuestro corazón a Dios y decirle, conmigo repitan, Señor, haz de mi casa, de mi iglesia y de mi vida una casa de misericordia. Que Dios te bendiga en esta noche. Vuélvete a la persona que está a tu lado, derecha e izquierda, y dile que seamos casa de misericordia. Vamos. Casa de misericordia. Qué linda se ve así la congregación, ¿eh? Y arriba también. Que Dios me los bendiga. Que seamos verdaderamente Bethesda, que traducido es casa de misericordia. Y mañana les espero temprano. No olviden, vamos a terminar a tiempo para que puedan ver el juego, si quieren ir a verlo. No vamos a demorarnos mucho, pero estén temprano para terminar temprano. Que Dios me los bendiga y que todos seamos casa de misericordia.